¿Somos justificados delante de Dios para hacer buenas obras o hacemos buenas obras para ser justificados delante de Dios? Aunque parece un trabalenguas, no lo es así, hermanos. Es uno de los debates que ha tenido bastante importancia dentro del mundo cristiano hasta los tiempos de hoy. Esto con referencia a la salvación, pues justificación significa cómo nos ve Dios delante de Él con respecto a nuestros pecados. ¿Somos justos delante de Él para empezar a hacer buenas obras o nosotros hacemos buenas obras para que Dios nos vea justos delante de Él? Vamos a repasar qué impacto tuvo la reforma, el movimiento reformado con respecto a estos términos, dado que en la historia con nuestros padres primitivos, como así se les conoce, estos términos no estaban totalmente claros. Es decir, sí habían algunos que defendían la salvación por fe, pero también otros incluían la salvación malas obras. Y esto fue lo que se impuso en la Edad Media, la última, que nosotros de alguna manera estábamos justificados delante de Dios para entrar en un proceso de renovación y ser totalmente justos mediante las obras que empezamos a hacer una vez creemos en Él. ¿Qué pasó con el movimiento reformado? Dicho sea de paso, hago esta aclaración. Nosotros siempre hacemos énfasis en contra de las enseñanzas católico-romanas. Y ustedes dirán, pero ¿por qué tanto empeño en contra de la Iglesia católico-romana? Hermanos, estamos en Sudamérica, donde impera la doctrina o la religión católico-romana. Usted o la mayoría de los que están viendo este video, como yo, venimos de un trasfondo católico-romano y estamos influenciados por sus doctrinas, y es necesario que nosotros repasemos, bíblicamente hablando, lo que estamos realmente aplicando a nuestras vidas o creyendo en nuestras vidas una vez hemos sido salvos solamente por Cristo y tenemos a Cristo como el único Señor y Salvador, el único mediador. Es necesario hacer repaso, estudios de lo que nosotros creemos y traerlos a la Biblia para así ser iluminado por las mismas y poder servir con un corazón agradable delante de Dios. Vamos entonces a ver qué nos enseña o a repasar qué nos enseña, como les había mencionado, este teólogo en su libro Teología Sistemática, llamado Lois Berkhof, y él hace una clara distinción, o mejor dicho, observa una clara distinción en el movimiento reformado en contra del movimiento católico romano. ¿Qué enseñaba? O mejor dicho, ¿qué enseña? Porque es una enseñanza actual. La Iglesia católico romana que imperaba en aquellos entonces. Decían, somos justificados, pero no del todo. Es decir, nosotros empezamos una justificación, un proceso de justificación, así lo veían ellos, que iniciaba en el bautismo. O sea, era bautizado y empezaba empezaba a elaborarse la justificación. Luego, esta iba aumentando con la Eucaristía, lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, y se podía recuperar durante las penitencias. O sea, se podía perder la justificación, pero también se podía recuperar con las penitencias. Dicho sea de paso, el medio para que esta justificación aumentara delante de Dios y nos pudiera ver más santos y apropiados en su presencia era cuántas buenas obras nosotros podíamos realizar en el día a día. Mientras más buenas obras nosotros hiciéramos visibles, nosotros éramos más santos, justificados delante de Dios. Esto esto fue confrontado directamente con el movimiento reformado, como bien mencionamos, dirigido por Martín Lutero. Y él, cuando se encuentra el pasaje en Romanos 1:17, él dice, pero aquí no es lo que aparece en las Escrituras.
El movimiento reformado lo que intenta o lo que ellos hacen es traer la fe cristiana o la creencia de la fe cristiana a las escrituras. Ellos lo que quieren es que lo que nosotros creemos y vivimos pueda ser filtrado por las escrituras y no por decretos o invenciones o doctrinas, como bien denunciaba nuestro Señor Jesucristo en Mateo, doctrinas inventadas por hombres, sino que fueran doctrinas totalmente bíblicas. Y lo que la Biblia nos enseña es que nosotros somos justificados delante de Dios. Y lo que ellos traen a manera de novedad en contra de los católicos romanos es que hay una distinción entre lo que es la justificación y lo que es la santificación. Ellos dicen y confrontan: la justificación es solo y exclusivamente por fe. Nosotros somos declarados justos delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús y su obra perfecta hecha en la cruz del Calvario. Y entonces, si esta confesión es genuina, entramos en un proceso de santificación, que es un proceso que comienza desde el momento de la confesión hasta el último día de nuestras vidas. No vamos a ser de la plenitud perfectos delante de la presencia de Dios por nuestras propias obras en este mundo. No, somos perfectos delante de sus ojos por la obra de Cristo en el Calvario. Pero, dado que hemos sido sellados con el Espíritu Santo para la vida eterna, Él mora en nosotros y por lo cual o por ende, Él nos va a capacitar para empezar a vivir en contra del pecado. Y reconocemos, como bien Pablo hace en Gálatas 5:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, de manera que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. De manera que la vida que ahora vivo en esta carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, usted y yo no hacemos nada porque a nosotros nos nazca voluntariamente. Muchas veces confundimos estos términos. Por ejemplo, me ofenden, tengo que perdonar al hermano. Es que no siento que tengo que perdonar al hermano. Voy a reflexionar, voy a orar al Señor y que el Señor mueva mi corazón. No, compadre. Usted no tiene que sentir la necesidad de perdonar. Usted tiene que perdonar porque es una ordenanza directa del Señor Jesucristo. Y por ende, como nosotros ya no vivimos para nosotros y por nosotros, sino por Cristo y para Cristo, nosotros nos sometemos a sus decretos y perdonamos porque Él lo exige. Usted no se sienta mal si no se siente bien a la hora de perdonar. Es decir, Carlos, que me parece hipocresía perdonar si yo no lo siento. Pero ¿quién te dijo a ti, hermano, que obedecer al Señor es hipocresía? Obedecer al Señor está por encima de lo que tú puedas sentir. Entonces, ese es el proceso de santificación. El proceso en el cual nosotros día a día vamos perfeccionando nuestras conductas y nuestra manera de ser para agradar a Dios a modo de agradecimiento por la obra redentora que Él ya hizo en la cruz por Cristo y que nos imputó a nosotros mediante la fe. Esta es la gran distinción. Ni usted ni yo vamos a hacer obras lo suficientemente grandes como para que Dios diga: wow, este lo quiero yo para mí. Este es el que necesito aquí en el reino de los cielos. Me hace falta uno como este que está allí, que mira cómo obra. Aquí nadie obra como él, lo necesito. No. Él te mira a ti única y exclusivamente por la fe que has puesto en Cristo Jesús, el que hizo la obra perfecta en la cruz del Calvario. Eres declarado justo en su presencia, única y exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y repito, la distinción que hacemos nosotros entonces es que la declaración de justificación es una vez y para siempre. Usted, una vez declarado justo, nada ni nadie lo podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, como Pablo declara en Romanos 8. La que hacían ellos, o la que siguen haciendo hasta el día de hoy, es que usted es declarado justo parcialmente, pero esa justicia, de acuerdo a sus obras, va aumentando delante de Dios. Lo que para nosotros es un concepto totalmente errado, como ya les acabo de explicar. Hay una distinción bien clara para nosotros, los reformadores. Lo que queremos intentar vivir de acuerdo a lo que la Biblia enseña es que somos justificados una vez y para siempre y empezamos o entramos en un proceso de santificación que nos lleva
a vivir de una manera santa y perfecta, aunque no de manera total, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Qué pasó, hermanos, cuando llegaron estos conceptos y chocaron directamente con la iglesia que gobernaba e imperaba en esos tiempos? Que ellos obviamente tomaron acciones. Y una de las acciones que ellos tomaron fue la del Concilio de Trento. ¿Qué hacen ellos en el Concilio de Trento? Ellos anatemizan o maldicen cuestiones que los reformadores habían propuesto. Como por ejemplo, vamos a leer qué nos dice el Concilio de Trento, ¿no? En el capítulo 16, canon 9. Cito textualmente. Si alguno dice que por medio de la fe sola queda justificado el impío en forma tal como para que se entienda que ninguna cosa más se requiere en la que él coopere para obtener la gracia de la justificación y que tampoco se necesita en manera alguna que él esté preparado y dispuesto por medio del movimiento de su misma voluntad, sea maldito, o sea anatema, que es lo mismo. No sé por qué conozcan a veces sea anatema como para que suene sutilmente más agradable, pero la traducción literal es sea maldito. O sea, nosotros, hermanos, estamos bajo maldición según el Concilio de Trento de la Iglesia Católica Romana, el cual sigue vigente hasta el sol de hoy. Y me gustaría también hacer una aclaración, porque hay algunos hermanos que se sorprenden por, mira los cambios que están haciendo. Ahora resulta que ellos dicen que no le digan a María Corredentora. Pero es que eso es una tontería para lo que ellos siguen haciendo y decretando. Cuestiones como, por ejemplo, este concilio dogmático, el Concilio de Trento, el cual nos tiene bajo maldición por nosotros confesar a Cristo, o creer que Cristo, y solamente Cristo, mediante la fe en Él, somos justificados delante de Dios. Para ellos eso es una abominación, porque para ellos no es así. La justificación es parcial y se va incrementando de acuerdo a las obras que nosotros vayamos haciendo en esta vida, lo que es totalmente contrario a las Escrituras. ¿Qué dice en el canon 24? Dice, habla de un aumento de justificación y por lo tanto concibe como un proceso. Para ellos la justificación es un proceso. No lo creen como nosotros, que es una imputación hecha una sola vez y para siempre. Textualmente citamos lo que dice el canon 24. Si alguno dice que la justicia recibida no se conserva y se aumenta también delante de Dios mediante las buenas obras, sino que las mencionadas obras son más los frutos y señales de la justificación alcanzada, pero no la causa de aquel aumento, sea anatema o sea maldito, nuevamente. Entonces, ellos sí tomaron posturas radicales y dogmáticas para definir lo que ellos creen de acuerdo a la justificación delante de Dios. Vamos a decir o vamos a definir lo que es la naturaleza y la característica de la justificación, hermanos. Me parece muy bueno e interesante que hagamos esta lectura para que nos quede aún más claro. Dice, la justificación es un acto judicial de Dios en el cual Él declara, sobre la base de la justicia de Jesucristo, que todas las demandas de la ley están satisfechas con respecto al pecador. Es única en la aplicación de la obra de redención en cuanto es un acto judicial de Dios, una declaración respecto al pecador y no un acto o proceso de renovación como son la regeneración, la conversión y la santificación. Aunque ve al pecador con estimación, no cambia su vida íntima. No afecta su condición, sino un estado, y en ese sentido difiere de todas las otras partes principales del orden de salvación. Envuelve el perdón de los pecados y el hecho de ser restaurados al favor divino. Los arminianos sostienen que la justificación incluye nada más al primero, pero no al segundo. Sin embargo, la Biblia enseña con claridad que el fruto de la justificación es mucho más que el perdón. Los que son justificados tienen paz con Dios, seguridad de salvación, Romanos 5 del 1 al 10, y una herencia entre los que son santificados, Hechos 26, versículo 18. Deben notarse con mucho cuidado los siguientes puntos de diferencia entre justificación y santificación. 1. La justificación remueve la culpa del pecado y restaura al pecador a todos los derechos filiales, incluido en su estado como hijo de Dios, juntamente con una herencia eterna. La santificación remueve la corrupción del pecado y renueva cada vez más al pecador, de conformidad con la imagen de Dios. O sea, un decreto hecho una sola vez y para siempre. 2.
La justificación tiene lugar fuera del pecador, en el tribunal de Dios, y no cambia la vida interior de aquel, aunque la sentencia lo hace volver al hogar subjetivamente. Por otra parte, la santificación tiene lugar en la vida íntima del hombre y poco a poco afecta todo su ser. Es decir, la justificación nuevamente, una vez hecha para siempre, no queda invalidada bajo ninguna circunstancia, mas la santificación es un proceso en el cual nos lleva a mejorar constantemente. Si es que realmente, ojo con esto, si es que realmente nuestra fe es genuina, es real ante Dios, nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo y es imposible que morando el Espíritu Santo de Dios, el cual es divino, santo, como su nombre lo indica, nos permita a nosotros seguir viviendo una vida en corrupción, viviendo a espaldas de Dios sin darnos siquiera convicción de pecados y llamándonos al arrepentimiento y a la renovación de esas conductas para una vida santa en la presencia de Dios. Es imposible, hermano. Conceptualmente hablando, sería contradictorio decir que usted tiene el Espíritu Santo de Dios y vive como un impío, abiertamente hablando, practicando el pecado, lo cual Juan también condena en su epístola. 3. La justificación tiene lugar de una sola vez por todas. De golpe queda completa para siempre. No hay grados en la justificación. El hombre queda justificado por completo o no es justificado en absoluto. Una de las dos. O usted es justificado o no lo es. No es que a medias, parcialmente o un poquito y yo le voy agregando. No. Es un decreto. O eres o no eres. A diferencia de ella, la santificación es un proceso continuo que nunca se completa en esta vida. 4. Aunque la causa meritoria de ambas descansa en los méritos de Cristo, la causa eficiente es diferente. Hablando en sentido económico, el Padre declara justo al pecador y Dios, Espíritu Santo, lo santifica. Vamos a repasar el cuarto punto. Aunque la causa meritoria de ambas descansa en los méritos de Cristo, las dos son méritos de Cristo. Es decir, usted es justificado por los méritos de Cristo delante de Dios y es santificado también por los méritos de Cristo. Es decir, usted empieza a vivir una vida santa gracias a lo que ya Cristo hizo y imputó en su vida. Dado que usted ya es justo delante de Dios, tiene el Espíritu Santo, usted va a empezar a vivir, como ya expliqué anteriormente, una vida santa. Porque el Espíritu Santo que mora en usted gracias a la obra redentora de Cristo, lo va a capacitar para vivir una vida santa. Bien. Eso sería todo, hermanos. Creo que son 4 puntos lo que quedaría suficientemente claro, el cual nos haría o nos ayudaría a nosotros a manejar mejor estos conceptos que a veces nos llevan a equivocarnos, ¿no? A veces creemos que mientras más hacemos, mejor somos ante el Padre. O, lo que es peor también, que porque ya somos aceptos ante el Padre, nada hacemos. No. Son conceptos opuestos. Como bien les puse el ejemplo hace un instante. Si usted y yo somos santificados, o sea, somos justificados, delante de Dios por la obra de Cristo, Él nos ofrece ser sellado por el Espíritu Santo para siempre. Para siempre. Ese Espíritu Santo, como su nombre lo indica, es santo y por ende no nos debe permitir vivir una vida abiertamente en pecado, porque nos va a dar siempre convicción de pecado, como lo que Pablo indica, ¿no? No contristéis al Espíritu Santo, es decir, cada vez que nosotros erramos, pecamos, el Espíritu Santo se contrista y nosotros lo podemos sentir, llamándole a eso convicción de pecado, y debería de llevarnos entonces al arrepentimiento para el perdón de los pecados y la limpieza de esa maldad que hemos cometido. Entonces, hermanos, meditemos en estas enseñanzas y pongámoslas en nuestros corazones y también aclarémoslas, enseñémosles, a todos aquellos que nos rodeen y que quizás tengan este tipo de dudas. Nosotros somos justificados una vez y para siempre gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y capacitados para buenas obras, como la palabra bien nos enseña. Si les queda duda alguna, lean 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15, 16, 17, donde nos dice, ¿no?, que la palabra es la que nos capacita para todas buenas obras. Estamos entonces llamados a seguir diariamente la lectura de la palabra de nuestro Señor, capacitarnos a través de las Escrituras y que el Espíritu Santo obra en nuestras mentes constantemente y corazones para que seamos
dignos representantes de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, que seamos testimonios vivos para que aquellos que nos rodeen glorifiquen el nombre de aquel que ha transformado y cambiado nuestras vidas para la gloria y honra de su nombre. Mis queridos hermanos, sería todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Que Dios me los bendiga, que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y recuerden que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que permanecen firmes para preservación del alma. Un abrazo, mis hermanos. De ahí de Nazaret, ¿será que el pobre entre los ricos ha de estar? Podrá decirse que la sangre no hace al rey, quien ante el templo del Señor se presentará. Podrá el leopardo sus manchas el quitar, podrá el injusto decir que es hijo de Abraham, podrá el que quiera si lo intenta ser mejor. ¿Quién puede entonces estar ante mi Señor? El limpio de manos y puro de corazón, quien lave sus culpas en la sangre del Señor. Aquel que aunque injusto imputado ahora está, de una fiel justicia que del cielo le vendrá. El limpio de manos y puro de corazón, quien lave sus culpas en la sangre del Señor. Aquel que aunque injusto imputado ahora está, de una fiel justicia que del cielo le vendrá. El limpio de manos y puro de corazón, quien lave sus culpas en la sangre del Señor. Aquel que aunque injusto imputado ahora está, de una fiel justicia que del cielo le vendrá. Por eso baja al río y sepultado serás, y luego que ascienda resucitado estarás. Invoca su nombre y tus culpas lava ya, se limpió de manos y puro de corazón. Y junto a los santos al son de su voz marchar, tú con los redimidos en su ejército estarás. Al final trompeta cuando en gloria volverá, con él estaremos para siempre hasta final. El limpio de manos y puro de corazón, quien lave sus culpas en la sangre del Señor. Aquel que aunque injusto imputado ahora está, de una fiel justicia que del cielo le vendrá.